Bienvenidos a su programa Venga tu Reino, donde podrás escuchar una palabra retante que impulse tu vida a los estándares del reino de Dios, con palabra, entrevistas, enseñanza y adoración. Del programa Venga tu Reino. Estamos hoy transmitiendo por Facebook Live, ya que la emisora tiene una situación, una problemática con la señal, así que si han estado tratando de sintonizar el 88.1 y no se ha podido, las razones son las siguientes: que hay un problema con la antena, pero nosotros seguimos hacia adelante con nuestro programa Venga tu Reino. Estamos contentos, Alba y yo. Estamos felices de hoy poder compartir el consejo de Dios. Nosotros estamos tratando de crear contenido bíblico, espiritual, para que nosotros podamos edificar el cuerpo. Y pues nuestro programa de cada lunes en el 88.1. Recuerden que nosotros también estamos transmitiéndolo por Facebook Live, pero lo que transmitimos por Facebook Live durante la semana estamos posteándolo en nuestro canal de YouTube, mi canal personal, Rafael Ocasio. En ese canal ahí van a poder ver diferentes tipos de contenido espiritual que edifique la iglesia, que edifique el cuerpo, y estamos contentos porque pues cada día Dios va añadiendo al canal personas que están interesadas. Si tú estás viéndonos por YouTube o nos estás viendo por Facebook Live, por favor dale like, compártelo. Lo que queremos es edificar la iglesia, edificar el cuerpo de Cristo. Y a eso nos estamos tratando de enfocar, en que el reino de Dios sea establecido a través de su palabra, que es la vía más segura para nosotros poder acercarnos al Padre. La palabra siempre crea en nosotros estabilidad, crea fuerza, crea confianza y nos permite avanzar en el proceso y en el plan. Nuestro programa es a las 8 de la noche, todos los lunes. Hoy como hoy, estamos 8 de la noche transmitiendo a través de el 88.1. Hoy no va a ser posible para aquellos que se van conectando, porque la emisora tiene una situación con su antena y no está al aire, pero ahí nos pueden conseguir. Mientras tanto, te pedimos que vayas a nuestro canal de Pastor Rafael Ocasio, y ahí le des share, compartir, le deja la campanita para que así te lleven todas las notificaciones de los programas. Vamos a tener entrevistas, la pastora Alba va a estar dando algunas enseñanzas, este servidor va a estar con Iglesia 101, o también entrevistando pastores, ministros, y va a ser una experiencia muy bonita. Pero hoy tenemos nuestro programa Venga tu Reino, así que vamos a comenzar. Sí, vamos a darle unos minutos, porque como solamente estamos en el Facebook Live, no estamos en la radio hoy, vamos a darle unos minutos, comparte este live, porque el tema de hoy a mí me fascina, es aprendiendo a confiar en la palabra de Dios. Vamos a profundizar acerca de la importancia de conocer la palabra de Dios para fundamentar nuestra fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que la fe sin obra es muerta, y lo que está diciendo la palabra es que cuando nosotros no ponemos en práctica su palabra para acercarnos más a Él, entonces mi fe es muerta, es inactiva, mi fe de otra manera sería que no produce, no es funcional para la vida, para la vida diaria. Así que vamos a esperar unos minutos. Saludamos a Jorge, a Miguel, y hoy estamos un poquito más relajados porque no estamos en contra del reloj. Estamos fluyendo en esto del Facebook Live, y el tema de hoy, quiero repetir, es aprendiendo a confiar en la palabra de Dios. Es algo que debemos aprender como creyentes, como hijos de Dios, una disciplina que no sale sola, a menos que no se cultive. Es la que produce fe,
la que nos ayuda a aumentar la fe en nuestro diario vivir. Así que esperar unos minutos, si no empezamos con el tema, nuevamente le damos share. Y el estudio de la palabra, en mi caso, a mí me encanta. Claro. A mí me apasiona estudiar la palabra de Dios, profundizar en los escritos de la palabra, buscar los originales, buscar la intención del escritor, el aspecto histórico de la porción que sea que estoy leyendo, para yo no malinterpretar lo que dice la palabra, a quién le habla, quién es el oyente, ¿verdad? Cuando se habla la palabra de Dios. Pero también hay un aspecto de discipulado en cada creyente, y es que nosotros debemos, como hijos de Dios, responder de manera responsable a nuestra relación con Dios. Claro. Aprender a cómo crecer en la palabra de Dios. La Biblia enseña que su palabra y Dios son una. Que la única forma que nosotros podemos llegar al Padre a través de Jesucristo es por medio de su palabra. Esta es nuestra guía de vida. Este es nuestro manual de instrucciones. Si no se oye bien y alguien me puede decir, Jorge, Maggie, saludo, mándame una señal, un mensajito si se está oyendo bien, por favor. En esta noche estamos hablando acerca de aprendiendo a confiar en la palabra de Dios. Así que nuevamente vamos a utilizar el ejemplo del rey David, ¿verdad? A través del Salmo 25. ¿En qué momento el salmista estaba escribiendo ese salmo? Pues me parece que era en un tiempo donde estaba siendo perseguido por el ejército del rey Saúl. Pero una de las cosas que queremos enfatizar en esta noche es la urgencia del rey David, el deseo de David de conocer a Dios, porque David había llegado al entendimiento de que su vida tenía solamente propósito, significado en la presencia de Dios. Él lo tenía claro en su vida, él no tenía duda de quién era él en el Señor. Definitivo. Por tanto, él tenía unos momentos de adoración, unos momentos de oración tremendos en la palabra del Señor. Gracias. Así que, como dije ahorita, el aprender la palabra de Dios, aprenderla a conocer a Dios a través de su palabra es una disciplina, es algo que se adquiere con la oportunidad de ponerte a ella, de realmente sentarte, estudiar la Biblia, leerla, buscar los propósitos por el cual se escribió la porción que tú estabas leyendo. Y es esta palabra, ¿verdad? Uno de los libros, o si no, el libro más famoso del mundo, que ha sido traducido en aproximadamente en 450 lenguas de manera completa. La Biblia traducida en otros idiomas desde el siglo II después de Cristo. Existen cerca de 6.000 manuscritos de porciones bíblicas o de libros separados de la Biblia para hacerlo disponible. Claro. Y difundirse en diferentes ciudades, en diferentes épocas y etnias, ¿verdad? Y es importante saber que este libro se ha intentado eliminar o sacar de la historia del hombre, pero no lo han podido hacer. Este libro ha permanecido para siempre. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y cuando dice para siempre, es para siempre. Esta palabra no tendrá fin nunca. Por tanto, esa es una de las razones por la que nosotros, hijos de Dios, debemos conocer al Padre a través de su palabra. Y en eso es que nosotros vemos la veracidad de la misma Escritura. ¿Sabe? Nosotros podemos tener la confianza en la palabra de Dios, no simplemente porque es palabra de Dios, sino que la misma palabra de Dios se defiende y se puede utilizar la palabra, se hace real y viva a través de la historia, a través de las persecuciones, a través de tantas críticas, porque es viva. Y la palabra es una con Dios. Por eso, cuando nosotros
aprendemos a amar su palabra, porque es un índice. Cuando tú sabes que tú tienes una relación con ese Jesús y tú has entrado en esta experiencia de vivir en la presencia de Dios, una de las cosas que vas a comenzar a atesorar es la voz del Padre, es la voz del Señor hablándote, y vas a aprender a atesorar la palabra y va a ser lo que ella dice que es bendición, que es lumbrera, que es lámpara. Claro, y la Biblia dice que la palabra de Dios va a donde tiene que ir y hace lo que tiene que hacer. Definitivo. La palabra, cuando tú la lanzas, tiene un efecto, no es letra muerta, es letra viva. Claro. ¿Verdad? Y uno de los aspectos de la Biblia es que la evidencia literaria de la Biblia es que a través de todos los libros en diferentes épocas se ha podido constatar que los eventos que narra la Biblia, que los autores que escribieron la Biblia inspirados por el Espíritu Santo son reales. No hay forma de decir que el contenido que está en la Biblia, en este libro, es ficción. Claro. Lo que está en la palabra sucedió. Sí, Sucedió, y toda palabra profética, cuando tú vienes a analizar los tiempos que estamos viviendo, tú lo único que tienes que hacer es, pueden ayudarte alguien, ¿verdad?, que tiene más experiencia y madurez en la palabra, para filtrar los eventos que estamos viviendo, todas estas cosas que estamos viviendo. Nosotros lo podemos ver aquí de alguna manera. Claro. Y entonces la palabra de Dios no tiene contradicciones. Ese es el otro aspecto. No tiene contradicciones, aunque hay una diferencia de muchos años, de muchas décadas, de muchos centenares de años entre el Nuevo Testamento, entre el Viejo Testamento, pero no hay contradicciones. Claro. Y ese es otro de los aspectos de la veracidad de la palabra de Dios. No, y qué poderoso es que un libro escrito por hombres imperfectos es tan perfecto. Sí. Ahí tú ves la mano de Dios, la grandeza de Dios a nivel de la Escritura, de la veracidad de la Sagrada Escritura. Una de las primeras, Alba, que el mundo o que el sistema quiere atacar es este libro. ¿Por qué? Porque si nosotros no creemos en la veracidad de esa palabra, anulamos los decretos y el camino, entonces se vuelve algo relativo la vida cristiana. Pero la palabra viene a traer un peso de estructura que nos permite avanzar en la vida cristiana y avanzar en nuestra vida tradicional, en todos los aspectos familiares, negocios, como matrimonios, como hombre, como mujer, como parte de algún grupo. La Biblia es clara y precisa y nos da luz a cada una de esas cosas. Y ahora bien, como estábamos diciendo que el estudio de la palabra es una disciplina, y dice la Biblia que la disciplina no es causa de gozo, ¿verdad? Que la disciplina, cuando vamos a aplicar disciplina a nuestras vidas, a veces nos entristece porque a nosotros no nos gustan las estructuras. Sin embargo, con el tiempo, cuando aprendemos a someternos a la disciplina de Dios, cuando aprendemos a someternos a la voluntad de Dios y a estructurar nuestra vida por medio de su palabra, hermanos, aprendemos a amar la disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque la disciplina de Dios saca lo mejor de mí, saca lo mejor de ti. Y como estás sacando, extrayendo de tu vida todo lo que está dentro, que a veces ni tú ni yo sabemos, que hay cosas buenas, que hay cosas excelentes, que a través de la palabra del Señor, el Señor extrae lo que yo soy. Así que el Señor nos disciplina a través de su palabra, pero con el tiempo, amado, nosotros aprendemos a amar este libro. Hay personas que yo he escuchado y dicen, yo leo la Biblia y me da sueño. A veces como método para irme a la cama yo leo un salmo y me duermo. Eso está bien, pero también debemos desarrollar la disciplina de que sentarme en una silla, coger la Biblia con una libreta y ponerme a estudiar, aprender qué Dios tiene para mi vida y para mi familia. Y eso es muy importante. Dice la palabra, y el apóstol Pedro decía en 1 de Pedro 2:2, que deseemos como niños recién nacidos, y eso a mí me encantó. A mí me fascina estudiar la palabra de Dios. Que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, porque
por ella, la palabra de Dios, crecemos para salvación. Dice el apóstol Pedro, que nazca, que cultivemos en nosotros el deseo, como si fuéramos bebés recién nacidos, de querer acercarnos a la palabra de Dios, porque la única forma que vamos a crecer en la experiencia de la salvación, la reconciliación con Cristo, es por medio de su palabra. No hay otra. No hay otra forma. El Señor hace su parte, lo hemos repetido muchísimas veces, de disponer el sacrificio en la cruz, de haber establecido un camino para nosotros, pero nosotros tenemos que acercarnos a Él para poder hallar paz, para poder encontrar ese lugar que me pertenece a mí en el reino y a nadie más. Yo creo eso. Claro. Yo creo que yo tengo un lugar en el reino, en la presencia de Dios, que el Señor creó para mi vida y nadie más lo puede ocupar, ni tú, Sí, aunque nada. seamos uno. ¿Qué Sí. tú piensas de eso? No hay otro lugar que nos pueda permitir nosotros ser parte del cuerpo que no sea su palabra. ¿Sabe? La Biblia es una semilla que se siembra. Bueno, la Biblia es un semillero, porque la palabra es semilla y cada palabra es una semilla que germina en el corazón y produce un fruto en nosotros, produce una obra en nosotros, porque no simplemente la palabra es para escucharla o para leerla, sino para que produzca en nosotros un querer como también el hacer. Entonces eso se vuelve vida y es lo que se vuelve nuestro estilo. Y entonces qué hermoso es poder caminar en la palabra, qué hermoso es poder ver los contrastes de la palabra, porque aunque puede ser difícil recibir una palabra, porque la palabra trae corrección. Y como la pastora decía, no es fácil recibir la corrección, pero qué bueno que cuando recibimos de la palabra la corrección de Dios, sabemos de que Dios nos está amando, que Dios se está revelando a nosotros a través de su palabra y nos está enseñando a poder atesorar esta revelación en el corazón. Y así como hemos estado, como dijimos en Primera de Pedro, que el apóstol nos dice que anhelen como bebés recién nacidos la palabra no adulterada, la palabra pura de Dios, porque te ayuda a crecer para salvación. El mismo, también en Hebreos 1:3, el apóstol dice que la palabra de Dios, que Cristo, ¿verdad?, es el resplandor de la gloria y la expresión exacta del Padre, y que el universo se sostiene con el poder de su palabra. ¿Qué está diciendo ahí? Que todo lo que nosotros vemos en este mundo, todo nuestro ser, todo el universo, se sostiene con el poder de la palabra de Dios. Ahí le estamos dando la segunda parte, el segundo principio de la palabra de Dios. Que el Señor, en Él, en su palabra, en todo lo que sale de la boca del Señor, se sostiene todo el universo, nuestras vidas, la naturaleza, la creación, el sistema orbital, el sistema solar, todo se sostiene por el poder de su palabra. Así como el Señor creó el mundo en 7 días, Él dio la palabra y fue hecho. Así mismo pasa con esta palabra. Si nosotros aprendemos a cultivar nuestra fe, nuestra consagración a Dios a través de este libro, la semana pasada dijimos que es esta palabra, aplicándola a nuestra vida, la que no nos va a hacer caer jamás. Podemos errar, pero no vamos a tropezar con el pecado de manera que nos aparte de la presencia de Dios por el resto de nuestra vida. No tiene poder el pecado sobre nuestra vida. La Biblia dice que el Señor venció en la cruz del Calvario. Y eso es lo que dice este libro. El otro aspecto de la Biblia es que dice la palabra ¿en dónde es que dice? Bueno, yo lo tenía por aquí, pero también dice que el no acercarse a la palabra de Dios endurece nuestro corazón. Y eso es lo que el Señor no quiere que suceda en nuestra vida. Hebreos 4:7. No endurezcáis vuestro corazón. Acércate a Dios. El resistir la palabra de Dios endurece el corazón. Y cuando el corazón se endurece, comenzamos a vivir en anarquía. Claro. Empezamos a ignorar la voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestra familia. Por eso es que debemos mantenernos en una actitud de sensibilidad ante la presencia de Dios para poder aprender qué es lo que el Señor quiere dar a nuestra vida. Así que en esta noche, si podemos,
Recuerden que no estamos en la radio, solamente aquí en el Facebook Live. Vamos a hablar de 5 áreas, si podemos terminarlo. 5 áreas donde la palabra de Dios se manifiesta en la vida del hombre, y son áreas donde las luchamos todos los días. Y un aspecto que yo he estado pensando en el último mes, en esta cuarentena, y es que nosotros los creyentes podemos manifestar diferentes reacciones ante las crisis. Y vemos que las personas que no se fortalecen en la palabra del Señor, que desconocen, y hay mucha gente en la iglesia que son parte del cuerpo, que ignoran el contenido de la palabra de Dios, lo que Dios piensa, por eso no saben a dónde van. Por eso cuando viene la crisis flaquean y caen. Sí, es muy bonito tener esta experiencia de que yo le quiero servir al Señor, yo lo amo, yo creo en Él, pero en realidad si nosotros no conocemos de su palabra, y tú estás ahí escuchándonos y puedes recibir esta palabra, y no conoces el plan de Dios bajo lo que Dios quiere hablarte, está aquí escrito, como decía la pastora, tenemos, y lo que queremos hoy lograr es que tú puedas atesorar y a comenzar a aprender a amar la palabra, y decir, bueno, pues yo quiero saber lo que Dios piensa. Porque hay veces que no tenemos ese norte porque no sabemos qué Dios piensa de nosotros, qué Dios piensa de tu familia, qué Dios piensa de lo que tú haces día a día, cómo poder vivir una mejor calidad a estándares más altos. ¿Y cómo se comienza eso? Atesorando la palabra de Dios. Así que vamos a las 5 partes, si nos da el tiempo, ¿verdad? Si no, seguimos el lunes que viene. Pero una de las áreas de la vida del ser humano donde nos quejamos tanto, hermano, voy a ir por las áreas en las que nos quejamos todos los días. Y es en el área de la soledad. Y no, yo no quiero enfatizar lo negativo, quiero enfatizar en la palabra, pero las áreas o las porciones que te vamos a dar, o de la efectividad de la palabra, esa área de la palabra que vamos a enfatizar en la noche de hoy, es para contrarrestar unas áreas en nuestra vida de las que nos quejamos todos los días, hermano. Y más en este tiempo del corona, el COVID-19, que ha venido a trastocar nuestra vida a nivel mundial. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que aprender a cómo reaccionar a esto. No somos perfectos, nos vamos a quejar, se nos está haciendo difícil. Muchas sensaciones, Claro. Así que la primera área donde la palabra nos exhorta, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos ver el carácter de Dios contrarrestando la soledad del hombre. El Señor ha prometido, y esta es la primera área, el Señor ha prometido estar con nosotros siempre. Y mira que muchos nos quejamos. Siempre. ¿Sabes? Va a estar con nosotros siempre. Y que muchos nos quejamos de que me siento sola, me siento solo, que estoy rodeado de gente. Nadie me quiere. Nadie me quiere, nadie me busca. Todos me odian. Todos me odian. Lo tengo mal cruzadito. Pero que mucho nos quejamos, hermano, de la soledad. Pero ¿qué dice la palabra? Y a veces podemos decir, Señor, me siento solo. Jesús se sintió solo, claro, pero no flaqueó en su fe. Claro. ¿Qué dice la palabra? En Deuteronomio, le voy a dar 3 porciones bíblicas rapidito. Y es para que nos afirmemos. Deuteronomio 31:6. Voy a leer la porción donde el Señor dice que está con nosotros. Deuteronomio 31:6. El Señor dice, y esta palabra es para todo aquel que nos está viendo en esta hora, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. ¿Con quién va? Contigo. No te dejará ni te desamparará. Yes. Deuteronomio 31:6. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. ¿Con quién? No te dejará ni te desamparará. Salmo 94:14. Yes. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. El último, Mateo 28. Jesús dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin. Otras versiones dice, hasta el fin de los tiempos. Usted sabe, amigo que me escucha, hermano que me escucha, que me está viendo en el Facebook Live, que Jesús dijo, yo estoy contigo todos los días,
hasta que este mundo acabe. Todos los días. Cada vez que tú abres tus ojos por la mañana, la misericordia de Dios es nueva y el Señor está contigo. Por eso es que yo decía, la palabra de Dios que contrarresta la soledad. Todos en algún momento nos hemos podido sentir solos, pero hermano, la soledad no puede vencer nuestra fe. La soledad no puede invalidar mi fe. Yo tengo que estar afirmada, segura y anclada en la palabra del Señor de que Él dijo que Él está conmigo todos los días. Y eso no lo cambia nadie, eso no lo cambia ni Satanás. Cuando venga el enemigo a susurrar a nuestras vidas, a nuestro oído, a nuestra mente, pensamientos de soledad, nadie te quiere, nadie te busca, eso es mentira. El Señor dijo, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin. Otra área donde nosotros tenemos que aprender a afirmarnos en la palabra de Dios, y es una área que contrarresta la pobreza y la escasez. Y es que el Señor dice en su palabra, es su carácter, es quien es Él. Dice la palabra que el Señor es nuestro proveedor, Él es Jehová Jireh. Isaías 46:4 dice, yo soportaré, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y yo guardaré. Amén. Así dice el Señor. Amén. No vamos a carecer de lo que necesitamos para vivir en el diario. El Señor ha prometido ser y es nuestro proveedor. Filipenses 4:19, contrarrestando la escasez y la pobreza. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Hermano, ¿usted cree que en la gloria de Dios, que es Cristo, falta algo? ¿Tú crees que falta algo? No falta nada. Y si en la presencia de Dios y conforme a esa riqueza de la gloria de Cristo, ahí el Señor me va a proveer, ¿usted cree que me va a faltar algo a mí? ¿Y por qué vemos en las iglesias, por qué vemos tanta gente cristiana sufriendo? Me falta esto, me falta lo otro, me falta lo otro. Hermanos, tenemos que aprender a confiar en la palabra de Dios. Por eso es que es importante que este libro lo aprendamos a digerir, a digerir, a digerir. Es como comértelo. Cuando nosotros lleguemos a ese nivel de disciplina en la palabra de Dios, hermanos, no va a haber duda, no va a haber duda, no va a haber duda. Dice la palabra, y lo estudiamos el lunes pasado, que no tropezaremos con todo aquello que tiene que ver con el pecado. Una de esas es la duda. Otra área. Dale. Aquí hay tres cositas que es la soledad, la provisión y ¿cuál fue la otra? No, ahora vamos a la contrarrestar la derrota. Todas estas emociones que llegan vienen a través de una sensación de orfandad. Vino esto a mi espíritu ahora, porque hay veces que no entendemos la paternidad de Dios y que Dios no nos deja solos. Y a veces andamos en un espíritu, cuando hablo de espíritu, no estoy hablando de espíritu demoníaco ni nada, estoy hablando de un sentir de orfandad, donde nos sentimos huérfanos, nos sentimos desprotegidos, y la palabra está llena de palabras que tú no eres huérfano, que Dios te recogerá, que Dios te acogerá, que Dios estará contigo. Y parte de lo que es la paternidad, cuando yo soy padre, yo tengo una niña, yo tengo que salir a trabajar porque yo tengo que proveerle y tengo la responsabilidad de proveerle a mi hija las cosas básicas. Quizás no le pudiera dar mucho lujo, quizás no pudiera hacer muchas cosas, pero la realidad es que yo como padre estoy comprometido en ¿qué? En darle provisión y que ella no se sienta sola, que ella sepa que cuando tenga alguna situación, ¿qué es lo que decimos, Miriam del Alba? Cuando tú tengas una situación, ¿qué es lo que decimos, Alba? Que tienen que hablar con nosotros, decirnos las cosas tal y ven como son. con nosotros, porque sabes que en nosotros vas a encontrar una palabra, en nosotros vas a encontrar un mensaje, y esto venía a mi corazón mientras por eso detuve a la pastora, porque es una sensación de orfandad que hay en el pueblo muchas veces, y tú no estás solo. Tú tienes un padre que vela por ti, un padre que suple tus necesidades, un padre que tiene provisión para tu vida, que tiene una palabra para ti, pero tenemos que ir a él. Amén. Así que, y en esta época,
que estamos viviendo, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? De cuarentena, de enfrentar este virus que es tan dañino, ¿verdad? Para la humanidad. Tenemos que entender, hermanos, que sí, y estamos claros, sí han habido creyentes que se han contagiado, sí han habido creyentes, pastores, ministros que han muerto, víctimas de esta enfermedad. Sin embargo, la palabra dice, y no quiero traer condenación, sino quiero traer pura palabra, que nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, y que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no estamos exentos de ninguna circunstancia que pueda ocurrir en este mundo, de enfermedades, de situaciones que pasan, de que nos despidan de un trabajo, de una crisis. Eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Porque somos hijos de Dios no significa que no vamos a pasar por crisis. Pero el que aprende a confiar, a trazar la palabra, el que aprende a vivir conforme a los preceptos, a los decretos, el que empieza a vivir y a creer en su mente y a conocer cómo es que Dios piensa, hermano, las crisis no te vencen, las crisis no te sobrecogen. Puedes llorar, puedes sentirse abatido en algún momento, pero no te va a vencer porque la palabra es la que te sostiene. El otra área que queremos hablar en esta noche, donde el Señor combate la derrota, y tenemos que estar claros en eso, es que el Señor dijo que Él es nuestro consolador en medio de la crisis. Juan 14, 18, el Señor dijo, no os dejaré huérfano. Lo que dijiste, vendré a vosotros. Usted sabe que el Señor dice, yo vengo a ti, yo voy a donde tú estás y yo voy a ser tu consolador. Y a través del Espíritu Santo el Señor nos consuela, y cuando el Señor nos consuela trae descanso, trae alivio, trae gozo, trae la verdad y trae dirección. Y tenemos que aprender a descansar en la palabra de Dios. Otra palabra que habla acerca del Consolador es Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en el nombre de Cristo, Él va a enseñar todas las cosas y te va a recordar lo que el Padre ha dicho, su palabra, lo que Jesús estableció en su palabra. Así que el Espíritu Santo, el Consolador, te enseña y te hace recordar. No sé si en algún momento alguno de los que nos ven en esta noche ha pasado por una situación que se turbó, pero que vino un soplo a tu corazón, a tu mente, del Espíritu Santo, diciéndote, Grace, ¿te recuerdas de este momento? Maggie, ¿te recuerdas la palabra que te di en aquel día? Esto era lo que yo me refería, pero confía, yo estoy contigo. No estás sola, yo te consuelo. Juan 16, 7 dice que Él enviaría al Consolador. Dijo Jesús antes de que ascendiera a los cielos, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, porque ahora yo quiero manifestarme como tu consuelo. Amén. Hermanos, y en este momento que estamos viviendo, de verdad, necesitamos el consuelo de Dios. Estamos encerrados el 15 de marzo y salimos porque tenemos que salir al supermercado y hacer cosas. Pero lo único que nos sostiene en nuestro hogar, sin salir, sin ver a nuestra familia, sin seguir la rutina del diario, es el Consolador, es el Espíritu Santo. Y la otra parte que tiene el Espíritu Santo que me encanta, 2 Corintios 1, 3 al 4, y te lo digo breve, dice que el Espíritu Santo es el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Eso es para todo el creyente que conoce la palabra. Si usted escucha un creyente diciendo es que no tengo consuelo, ¿sabe qué? Que no conoce lo que dice esto. No tengo consuelo, pastor, no tengo consuelo, hermano. La tribulación me está agobiando, hermano, es porque desconoce esta palabra. Por eso es que tenemos que aprender, digerir esta palabra. Porque cuando el Señor dice, yo te consuelo en todas tus tribulaciones, Él lo va a hacer. Él lo quiere hacer y lo hará. Pero tienes que creerlo. Tienes que saber que el Señor piensa así para que puedas apelar a ese atributo del Señor. Yo no sé lo que mi hija quiere todo el tiempo. Ella me tiene que decir lo que ella quiere, cuál es su necesidad. Yo puedo asumir
que ella tiene una necesidad y tal vez le provea algo que ella no sea necesario. Pero si mi hija viera donde mí y me dice, mami, yo tengo necesidad de tal o cual cosa de esta manera, me lo dice y yo puedo proveerle lo que ella necesita, y así es el Espíritu Santo. Si nosotros conocemos su palabra, Él va a poder responder de manera que nosotros nos demos cuenta que nuestras peticiones están siendo contestadas. Así que la otra parte, la otra área en que queremos ministrar de la palabra del Señor es la que contrarresta la enfermedad, precisamente lo que estamos viviendo en este momento. La Biblia dice, y esto, hermano, el tema de la enfermedad para los hijos de Dios es un tema muy importante, crucial. Hay personas creyentes que creen que Dios manda enfermedades. Hay personas que creen que Dios ya nos sana. Hay personas que creen que las enfermedades son demonios, puede ser, ¿verdad? Puede ser. Pero hay personas también que piensan que están derrotadas porque les llegó una enfermedad. Y la Biblia dice que el Señor llevó todas nuestras dolencias en sí mismo en la cruz del Calvario para darnos sanidad. Él llevó todas, no algunas, todas, aún el COVID-19. Lo llevó en sí para la eternidad, para que yo pudiera vivir y disfrutar de salud divina. Yes. Así que en el Salmo 103, el salmista decía, Él sana todas tus dolencias. Todas. Y está hablando de dolencias emocionales, físicas, del alma, de los sentimientos, de los recuerdos. Cuando la Biblia dice que Él sana todo lo que te duele, el Señor sana todo lo que te duele, hermano. No hay por qué dudar. Salmo 147, el salmista David otra vez decía, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. A las personas con quebrantos emocionales, con heridas de años, de un proceder familiar lastimoso, el Señor sana esas heridas también. Pero yo tengo que venir al conocimiento de su palabra. Hay mucha gente en el cuerpo de Cristo que no sanan sus corazones, que no sanan sus recuerdos, que no reciben sanidad interior porque desconocen cómo Dios piensa en su palabra. Jeremías 33:6. Yo les traeré sanidad y medicina. Mira qué palabra tan hermosa. Yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Es el deseo de Dios siempre, el que tú vivas sano, el que tú puedas vivir en sanidad. Inclusive, aunque la muerte nos tocase y vayamos a la presencia de Dios, siempre la sanidad está por delante. Yo hace poco, esta semana, entrevistamos a un joven de Tijuana, donde él pierde a su esposa Tuberculosis. Por tuberculosis, una enfermedad. Y fue una experiencia muy difícil. Ya lleva 2 años, tuvieron una niña. Y yo estaba hablando con él y le preguntaba, ¿cómo tú puedes adorar en medio de la dificultad? Y él estaba hablando sobre que, él decía, porque mi esposa está sana. Amén. Mi esposa no sufre dolor. Pueden ver esa entrevista, pueden verla en YouTube y verla. Tremendo. Va a ser de mucha bendición. Pero cuando él decía esas palabras, wow, porque él lo vivió en carne propia, no es una experiencia abstracta, que no, él comprendió la palabra y él comprendió que Cristo llevó todas sus enfermedades. Y qué bendición que Dios siempre quiere sanarnos. Y otra cosa, muchas veces nuestro cuerpo es el reflejo de nuestra alma. Si nuestra alma está enferma, muchas cosas de nuestro cuerpo, de nuestra salud, se afectan. Así que yo simplemente quería dejar ese... Sí. Isaías 53:5 dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Hermano, aunque a mí me digan, y yo reprendo, y yo lo resisto, y yo no lo recibo, aunque a mí mañana me digan un diagnóstico de COVID-19, hermano, el Señor es tan real que yo digo, por sus llagas yo he sido sanada, porque Él sana todas mis dolencias, porque Él sana al quebrantado, porque Él dice que Él traerá sanidad y medicina y me curará. No importa el resultado,
La palabra de Dios Amén. es veraz. Otra área en nuestra vida donde pudiéramos enfrentar crisis de fe es precisamente creer que esto no es letra muerta. Hermano, la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, que va y hace lo que tiene que hacer, que no retorna atrás vacía, que siempre lleva fruto, que limpia, que purifica, que te da a conocer al Padre, que te enseña quién es Cristo. Hermano, no es posible ser creyente y no conocer a Cristo a través de su palabra. Es imposible. Claro. Es imposible ser creyente y no conocer la palabra del Señor. La Biblia dice que la palabra del Señor no pasará, que es eterna, que es vida. Mateo 24:35 dice que el cielo y la tierra pasarán. Hermanos, mira el contenido bíblico. Ya esto es una profecía. El cielo que vemos todos los días y esta tierra va a pasar, pero su palabra no pasará. ¿A quién le voy a creer? ¿A quién le voy a creer? ¿A lo que veo todos los días, que es temporal? ¿O le voy a creer a la palabra de Dios, que es eterna, que permanece para siempre? Que cuando el Señor dijo mi nombre, Alba, Él lo dijo por la eternidad. Cuando dijo Rafael, dijo su nombre por la eternidad. Primera de Pedro 1:25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Para siempre. En Él no hay tiempo. El Señor es desde la eternidad hasta la eternidad y asimismo es su palabra. La palabra, esta Biblia, no es letra muerta. Letra muerta es cuando el contenido literario no tiene un efecto que se puede confirmar con hechos. Así que todo lo que está aquí desde Génesis hasta Apocalipsis no es letra muerta, sino es letra viva. Dijo el Señor, porque mi palabra es viva y eficaz. Es efectiva, por eso es que es viva. Y hermanos, así como creyentes, nosotros somos responsables de creer. El aspecto de creer me toca a mí. Yo no le puedo pedir al pastor que me ayude a aumentar la fe. Lo único que yo le puedo pedir a que aumente la fe es al Espíritu Santo de Dios. Como decía el apóstol Tomás, Señor, ayúdame a creer, auméntame la fe. Es al único que yo le puedo decir. Pero mi pastor, mi líder, mi mamá, mi tía no me pueden ayudar a creer. Yo tengo que asumir esa responsabilidad y acercarme al Señor para poder aumentar mi fe y vivir y buscar ese crecimiento en oración. Claro, y que dice la Biblia que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Quiere decir que cuando andamos en la búsqueda de esa experiencia de creer, tenemos que ir a la palabra, porque es la que va a producir en cada uno de nosotros esa fe para poder caminar y creer. Es impactante en Mateo 4:4, y ya vamos a terminar. En Mateo 4:4 hace referencia de cuando Jesús fue al desierto para 40 días y 40 noches en ayuno, que vino Satanás y lo tentó. Intentó tentarlo, pero Dios no puede ser tentado. Y en el verso 4, el Señor le dice, Satanás le propone que convierta piedras en pan, pero él estaba en ayuno. Y el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre. Le está diciendo, no solamente de lo material, de lo que sostiene el cuerpo, vive el hombre, sino que de toda palabra. Cada una de las palabras que salen de la boca de Dios sostienen al hombre. Hermanos, es lo que nos sostiene, seamos creyentes o no seamos creyentes. La palabra de Dios, la palabra del Señor, que ya dijimos que es eterna, es la que sostiene la vida del individuo. Y nosotros tenemos que aprender a vivir esta vida que se sostiene por Él a la manera de Él y no nuestra. Tenemos que aprender a ver la vida como Él la ve, porque es de Él, porque Él la sostiene y porque funciona como Él la construyó. Nosotros no pudiéramos elegir vivir en anarquía, lo vemos todos los días, en el mundo entero, en Puerto Rico, el gobierno, todo el mundo haciendo lo que le da la gana. Pero si nosotros desarrollamos la capacidad
de someternos a la palabra de Dios y introducirnos en su palabra, la palabra va a comenzar a fluir, a fluir y a fluir, a fluir. Y ahorita mencionamos que el Espíritu Santo nos va a recordar. Tú no tienes que estar con la Biblia en la cartera todo el día. Tú la tienes que tener aquí y aquí. Claro. Y el Espíritu Santo hace su función, hace su obra. Y la Biblia es tan poderosa, la palabra de Dios es tan poderosa que cuando nosotros comenzamos a creerla, a estudiarla, a internalizarla, esa palabra va a comenzar a crear un camino, va a crear una vida, va a crear un estilo, de una forma, un pensamiento nuevo. Y ese pensamiento nuevo va a crear acciones nuevas. Y esas acciones nuevas va a crear resultados nuevos. Y por lo tanto todo nuestro entorno va a comenzar a cambiar a través por el poder de la palabra. Porque hay un poder en la palabra, porque la palabra es Cristo mismo, como dice ahí Carlos Borges. La palabra es Cristo. Y Él es uno con su palabra. Y esto es lo que nosotros experimentamos día a día cuando nosotros nos introducimos y decimos: Señor, yo quiero que mi vida sea una vida distinta. La única forma de que tu vida pueda ser una vida distinta o cambiar el curso o el camino con el cual estás andando es comenzar a caminar sobre una palabra que está establecida por Dios. Y esa palabra que se establece, en la cual yo me establezco, comienza a crear una perspectiva distinta de lo que soy, de hacia dónde voy, y cambia todo. Cambia todo. Todo lo cambia. Y a nivel familiar, como mamá, como padre, que somos de nuestra única hija, hemos aprendido que el mayor legado, y esta palabra es para cualquiera que nos esté mirando ahí en el Facebook, que es padre, el mayor legado que le podemos dejar a nuestros hijos es la palabra de Dios. Porque esto es lo que los va a sostener. Mi esposo y yo no somos eternos. Somos eternos en el corazón de Dios, en su eternidad, con Él y para Él y por Él, pero no para nuestra hija, porque nuestra hija es del Señor. Así que mi responsabilidad, le estoy simplemente plasmando un ejemplo, mi responsabilidad, nuestra responsabilidad como padre es dejarle un legado a nuestra hija para que conozca a su Creador. Y si nosotros logramos eso, su vida está salvada, ella está salva. Y ella tendrá que tomar sus decisiones en su momento. Pero el mayor legado que le podemos hacer a nuestros hijos es la palabra del Señor. No hay otra opción, hermano. Vivimos una sola vez. No reencarnamos, no tenemos otra vida, no evolucionamos, nacemos un día, morimos un día, están nuestros días contados en Él. Y la mejor manera que nosotros podemos trascender nuestra herencia a nuestros hijos o trasladar nuestra herencia a nuestros hijos es la palabra del Señor, porque esa es eterna, esa trae eternidad, propósito y destino a la vida de nuestros hijos y nuestra familia, así como Dios la ha traído con nosotros. Así que en esta noche lo que hemos querido transmitir es que en este momento tan crucial para la humanidad que estamos viviendo en el mundo entero, que lo que sobresalga o se destaque más en nuestra vida es la palabra de Dios, es lo que nos va a sostener. Hermanos, podemos tomar las medidas preventivas, las medidas sanitarias, podemos seguir todas las indicaciones del distanciamiento social. Mucha gente ha perdido sus trabajos, muchos niños en su casa sin mucho que hacer, ¿verdad? Porque se enzorran, se le da mucha ansiedad a nuestros hijos también. Claro, la carnalidad de querer hacer lo que no les conviene o de estar todo el día en el televisor, hermano. Tenemos que sacar tiempo con nuestros hijos, tenemos que sacar tiempo para nuestra familia y buscar la palabra de Dios. Eso es lo que va a cambiar nuestra vida, eso es lo que sostiene. Jesús dijo, y lo recuerdo, Jesús dijo, Mateo 4:4, que de toda la palabra que sale de la boca de Dios, el hombre se sostiene. Si a Dios le da la gana, Él puede sacar el aliento de vida en esta hora y yo aquí mismo quedo muerta. Pero porque el Señor piensa
que todavía yo tengo oportunidad de vida, yo estoy respirando, mi esposo está respirando, ustedes están viéndonos ahí. Así que en esta noche queremos enfatizar en la palabra de Dios. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de conocer a Dios a través de su palabra. Y queremos invitarlos y queremos orar. Sí, orar. Es tiempo, como dice Alba, abracemos la palabra, atesoremos en el corazón y veremos cambios y resultados. Déjame orar por ti, déjame orar, inclina tu rostro si puedes y dile, Señor, gracias porque Señor, tú me das accesibilidad a tu palabra y yo puedo escuchar tu voz a través de ella. Padre, te doy gracias, Dios, porque sabemos de que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra lo más profundo del alma y desciende los pensamientos. Padre, en esta hora, Señor, nos ponemos delante de ti creyendo que tu palabra causa un efecto en cada uno de nosotros. Pon el querer como el hacer para que podamos buscar tu palabra en tiempo y fuera de tiempo. Que nuestro anhelo sea buscarte y conocerte. Y que sepamos que la única manera de poder conocerte es a través de tu palabra, Dios. Que tu palabra se haga viva, que se haga eficaz en nuestro ser, Señor, y que podamos también compartirlas con otro, Dios. Señor, gracias porque sabemos de que en ti podemos descansar en cada una de esas promesas que están en su palabra, Dios. Gracias porque tú guardarás y cuidarás de cada uno de los que nos escuchan y de nuestra vida, Padre. Gracias, te damos toda la honor y honra a ti, Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Por último, dice la Biblia que el Señor guardará en completa paz. Que el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hermano, persevera en la palabra de Dios, persevera en los pensamientos de Dios, porque ahí vamos a tener paz. Ahí está nuestra seguridad. Se podrá caer el mundo, podrá haber lo que sea, sí, Señor. Pero si nosotros estamos confiados en esta palabra, nada nos va a turbar, nada nos va a tribular. Gracias a todos los que nos escuchan o nos ven en esta noche. Bendiciones a su vida, a su hogar, salud, mucha salud. Y Dios les bendiga mucho. Recuerda que nos pueden estar viendo a través de nuestro Facebook Live, pueden ver la repetición, compártelo. Recuerda, por favor, ir a nuestra página de YouTube y ahí poder darle a la campana, darle me gusta, para que así te lleguen todas las notificaciones de los programas y programación que estamos preparando para ustedes. Bendiciones, les amamos. Un saludo. Recuerda, el lunes que viene otro programa más de Venga tu Reino.